El aplauso, como para los que están oyendo en radio, es indicativo de la presencia, la entrada de nuestro querido Santo Padre, el Papa León XIV, que está ya listo para impartir la bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Tú, Timoteo, permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. La Costituzione conciliare Dei Verbum, La Constitución Conciliar Dei Verbum, sobre la cual estamos reflexionando en estas semanas, indica en la Sagrada Escritura, leída en la tradición viva de la Iglesia, un espacio privilegiado de encuentro en el que Dios sigue hablando a los hombres y a las mujeres de todos los tiempos para que, escuchándolo, puedan conocerlo y amarlo. Los textos bíblicos, sin embargo, no fueron escritos en un lenguaje celestial o sobrehumano, como también nos enseña la realidad cotidiana. De hecho, dos personas que hablan lenguas diferentes no se entienden entre ellas, no pueden entrar en diálogo, no logran establecer una relación. En algunos casos, hacerse comprender por el otro es un primer acto de amor. Por esto, Dios elige hablar usando lenguajes humanos y así, diferentes autores, inspirados por el Espíritu Santo, han redactado los textos de la Sagrada Escritura. Como recuerda el documento conciliar, las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el Verbo del Padre Eterno, tomada la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres. Por tanto, no solo en sus contenidos, sino también en el lenguaje, la Escritura revela la condescendencia misericordiosa de Dios hacia los hombres y su deseo de hacerse cercanos a ellos. A lo largo de la historia de la Iglesia, se ha estudiado la relación que se produce entre el autor divino y los autores humanos de los textos sagrados. Durante muchos siglos, muchos teólogos se han preocupado por defender la inspiración divina de la Sagrada Escritura, casi considerando a los autores humanos solo como instrumentos pasivos del Espíritu Santo. En tiempos más recientes, la reflexión ha revalorizado la contribución de los hagiógrafos en la redacción de los textos sagrados, hasta el punto de que el documento conciliar habla de Dios como autor principal de la Sagrada Escritura, pero llama también a los hagiógrafos verdaderos autores de los libros sagrados. Como observaba un agudo exégeta del siglo pasado, rebajar la operación humana a la de puro amanuense no es glorificar la operación divina.
Dios no mortifica nunca al ser humano y sus potencialidades. Por tanto, si la Escritura es palabra de Dios en palabras humanas, cualquier aproximación a ella que descuide o niegue una de estas dos dimensiones resulta parcial. De ello se desprende que una correcta interpretación de los textos sagrados no puede prescindir del ambiente histórico en el que estos han madurado y de las formas literarias utilizadas. Es más, la renuncia al estudio de las palabras humanas de las que Dios se ha servido corre el riesgo de dar lugar a lecturas fundamentalistas o espiritualistas de la Escritura que traicionan su significado. Este principio vale también para el anuncio de la palabra de Dios. Si pierde contacto con la realidad, con las esperanzas y los sufrimientos de los hombres, si utiliza un lenguaje incomprensible, poco comunicativo o anacrónico, resulta ineficaz. En cada época, la Iglesia está llamada a proponer de nuevo la palabra de Dios con un lenguaje capaz de encarnarse en la historia y de alcanzar los corazones. Como recordaba el Papa Francisco, cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. Igualmente reductiva es, por otra parte, una lectura de la Escritura que descuida su origen divino y termina entendiéndola como una mera enseñanza humana, como algo que debe estudiarse simplemente desde un punto de vista técnico o como solo un texto del pasado. Más bien, especialmente cuando se proclama en el contexto de la liturgia, la Escritura pretende hablar de los creyentes de hoy, tocar su vida presente con sus problemáticas, iluminar los pasos a seguir y las decisiones que tienen que asumir. Esto solamente es posible cuando el creyente lee e interpreta los textos sagrados bajo la guía del mismo Espíritu que los inspiró. En este sentido, la Escritura sirve para alimentar la vida y la caridad de los creyentes, como recuerda San Agustín. El que juzga haber entendido las divinas Escrituras y con esta inteligencia no edifica este doble amor de Dios y del prójimo, aún no las entendió. El origen divino de la Escritura recuerda también que el Evangelio, encomendado al testimonio de los bautizados, incluso abrazando todas las dimensiones de la vida y de la realidad, las trasciende. Esto no se puede reducir a mero mensaje filantrópico o social, sino que es anuncio alegre de la vida plena y eterna que Dios nos ha donado en Jesús. Queridos hermanos y hermanas, damos las gracias al Señor porque en su bondad no permite que en nuestras vidas falte el alimento esencial de su palabra y oramos para que nuestras palabras y más aún nuestras vidas no oscurezcan el amor de Dios que en ellas se narra. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín,
Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la Constitución dogmática Dei Verbum nos indica que la Sagrada Escritura, leída en la tradición viva de la Iglesia, es un espacio privilegiado en el que Dios continúa hablando a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Para comunicarse, Dios se vale de lenguajes humanos, y así diversos autores, inspirados por el Espíritu Santo, redactaron los textos de la Sagrada Escritura. Esto nos muestra que Dios es condescendiente, cercano y misericordioso, no solo en el contenido de su mensaje, sino también en el modo de expresarlo, es decir, en el lenguaje que utiliza, accesible a todas las personas. La Escritura, por tanto, es palabra de Dios en palabras humanas. Cualquier acercamiento a ella que descuide o niegue una de estas dos dimensiones resulta parcial. Este principio vale también para el anuncio de la palabra de Dios. Sin olvidar el origen divino de la Escritura, es necesario transmitirla de modo que sea comprensible y se encarne en la realidad de los creyentes de hoy. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que anunciemos la palabra de Dios con fidelidad creativa y alegría misionera, proclamando con nuestras palabras y nuestras obras las maravillas de su amor. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Exhorto a todos a apoyar con la oración a nuestros hermanos y hermanas de Ucrania, duramente afectados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a atacar las infraestructuras. Expreso mi gratitud por las iniciativas de solidaridad promovidas en las diócesis católicas de Polonia y de otros países que están actuando para ayudar a la población a resistir en este tiempo de gran frío. Mañana concluye el Tratado New START, escrito en el 2010 por el presidente de los Estados Unidos y por la Federación Rusa, que ha representado un paso significativo en contener la proliferación de las armas nucleares. Al renovar mi ánimo por un esfuerzo constructivo en favor del desarme y de la confianza recíproca, expreso un acuciante llamamiento para que no dejen caer este documento y se garanticen una acción eficaz. Es necesario hacer todo lo posible para eliminar una carrera que vaya hacia la guerra y contra la paz. Es cuanto más urgente sustituir el miedo y la violencia por e di rendere la pace un patrimonio custodito da tutti. Por último, el pensamiento va a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Mañana se celebrará la memoria de Santa Ágata, martirizada en Catania. Ágata significa buena. La fuente de toda bondad es Dios.
nuestro bien supremo. Deseo a cada uno de ustedes ser buenos, es decir, fieles testigos del amor del Padre Celestial, que nos colma de tantos dones y nos llama a participar de su misma alegría. A todos mi bendición. El tratado que decía el pontífice era de las armas estratégicas New Start. Pater noster, qui es in celis, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con el rezo del Padre Nuestro y también con la bendición del pontífice ha dado por concluido esta audiencia, esta catequesis de hoy, en la que el pontífice ha hecho un llamamiento pidiendo por la que continúe la ayuda hacia Ucrania, que está duramente afectada por bombardeos y el gran frío que está sufriendo, y por supuesto ha recordado el Tratado de Reducción de las Armas Estratégicas New START, que es un tratado sobre la reducción de las armas nucleares firmado por Estados Unidos y la Federación Rusa en Praga el 8 de abril del 2010. El pontífice al respecto ha pedido que se mantenga el deseo de paz, que se mantenga el respeto hacia los derechos humanos y que no haya más violencia de consecuencia, que exista tampoco este miedo hacia lo que es las armas nucleares. Fueron sus palabras con este apremiante llamamiento del pontífice, en el cual exhorta a seguir apoyando con la oración a los hermanos y hermanas en Ucrania, duramente golpeados por las consecuencias de los bombardeos que han vuelto a afectar también a las infraestructuras energéticas, y expresó su gratitud por las iniciativas de solidaridad promovidas en las diócesis católicas de Polonia y otros países que se han esforzado por ayudar a la población a resistir en este tiempo de gran frío. Recordó que mañana expira el Tratado New START y que representó un paso significativo para contener la proliferación de las armas nucleares. Al renovar, dijo el Papa, mi aliento a todo esfuerzo constructivo en favor del desarme y la confianza mutua, a un llamamiento urgente a no dejar caer este instrumento sin tratar de garantizarle un seguimiento concreto y eficaz. La situación actual, dijo el Papa, exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenace aún más la paz entre las naciones. Es más urgente que nunca, dijo, sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida capaz de orientar las decisiones hacia el bien común y hacer la paz un patrimonio custodiado por todos. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra transmisión. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.